Bueno, espero que me estés escuchando. Este es el capítulo 14 de Y no quedó ninguno. Ya estamos a nada de terminar el libro. Y pues vamos, de alguna vez. Capítulo 14. 1. Trasladaron el cadáver del juez Wargrave a su dormitorio y lo tendieron en la cama. Después bajaron al vestíbulo y se detuvieron indecisos, interrogándose con la mirada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Blur. Primero vamos a cenar. Tenemos que comer algo, se apresuró a contestar Lombard. Una vez más regresaron a la cocina, abrieron una lata de lengua de vaca y los cuatro comieron maquinalmente y sin apetito. «Jamás volveré a comer lengua», exclamó Vera. Cuando terminaron de cenar, permanecieron sentados alrededor de la mesa, mirándose unos a otros. «Ahora somos cuatro», declaró Blur. «¿Quién será el próximo?». El médico, con la mirada perdida, respondió sin pensar. «Tomaremos toda clase de precauciones». Las mismas palabras que dijo él. «Y ahora está muerto», afirmó Blur. «Me pregunto cómo habrá ocurrido», dijo el médico. «Una trampa muy astuta», señaló Lombard. Colgaron las algas en el techo de la habitación de Miss Claythorne y funcionó como estaba previsto. Nos precipitamos hacia su dormitorio convencidos de que ella iba a ser la siguiente víctima. Y aprovechando la confusión, alguien pilló al juez por sorpresa. «¿Por qué nadie oyó el disparo?», preguntó Blur. Lombard negó con la cabeza. Miss Claythorne gritaba como una condenada. El viento aullaba y nosotros nos dedicábamos a correr de un lado para otro llamándola. Es lógico que no oyéramos nada. Pero ahora no volverá a engañarnos con ese truco. Tendrá que ser más listo la próxima vez. «Probablemente lo será», añadió Blur. El tono de su voz era desagradable. Los otros intercambiaron una mirada. «Somos cuatro», dijo Armstrong, «y no sabemos cuál». «Yo lo sé», afirmó Blur. «No dudo que», comenzó a decir Vera. «Yo creo realmente conocer», insinuó Armstrong con su calma. «A mí me parece que tengo una buena idea añadió Lombard. De nuevo todos se miraron entre sí. Vera se levantó tambaleándose. «Me encuentro mal. Voy a acostarme. No puedo más». «Haremos bien en imitar su ejemplo», dijo Lombard. «No sirve de nada seguir aquí sentados mirándonos». «No tengo objeción alguna», asintió Blur. «Es lo mejor que podemos hacer», murmuró el médico, aunque dudo que alguien murmuró el médico, aunque dudo que alguien pueda dormir. Se dirigieron hacia la puerta. «Me gustaría saber dónde está el revólver», comentó Blur. 2. Los cuatro subieron la escalera y la escena que tuvo lugar parecía sacada de una farsa. Cada uno se hallaba delante de su habitación con la mano puesta en el pomo de la puerta, como si hubieran esperado una señal. Entraron al mismo tiempo, cerraron las puertas y se oyó el ruido de 4 cerrojos, un rechinar de llaves y muebles al ser arrastrados. 4 personas asustadas se habían atrincherado para pasar la noche. Número 3. Philip Lombard lanzó un suspiro de alivio cuando puso una silla debajo del picaporte para atrancar la puerta. Se dirigió a la mesilla de noche, a la luz de la vela, se miró al espejo para estudiar sus rasgos. «Sí, todas estas historias comienzan a alterarte la mente», se dijo en voz baja mientras esbozaba una sonrisa de lobo. Se desnudó rápidamente y puso el reloj encima de la mesilla antes de abrir el cajón. Se quedó sorprendido al ver que en su interior se hallaba el revólver. «Oh, shit». 4. Vera Claythorne estaba acostada. La vela seguía encendida. No tenía valor para apagarla. La oscuridad le daba miedo. No cesaba de repetirse lo mismo. «No te pasará nada. Anoche no pasó nada. Esta noche tampoco pasará nada. Has cerrado la puerta con llave y has echado el cerrojo. Nadie puede entrar en la habitación». «Es cierto. Puedo quedarme encerrada aquí. La cuestión de la comida es secundaria. Me quedaré aquí hasta que vengan a socorrernos, aunque sea 1 o 2 días. Quedarme encerrada aquí. Bien. Pero, ¿sería capaz? Hora tras hora, sin hablar con nadie, sin hacer nada más que pensar. Volvería a pensar en Cornwallis, en Hugo, en lo que dijo Cyril, un niño terrible, que no cesaba de importunarla. ¿Por qué no puedo nadar hasta las rocas, Miss Claythorne? Puedo hacerlo. Sé que puedo». ¿Era su voz la que había contestado? «Claro que puedes, Cyril. Ya lo sé». «¿Entonces puedo ir, Miss Claythorne?» «Compréndelo, Cyril. Mamá se preocuparía por ti. Haremos un trato. Mañana te dejaré nadar hasta las rocas mientras entretengo a tu mamá para que no te vea. Y cuando estés en las rocas le haces señales y verás que contesta. Y verás qué contenta se pone. Menuda sorpresa se llevará». «Ah, es usted muy buena, Miss Claythorne. Será muy divertido», le había dicho. Mañana Hugo estaría en New Quay todo el día. Y cuando volviera, todos habrían terminado. Todo habría terminado. Pero
Y si no ocurría nada, a lo mejor lograban salvar a Cyril. Y entonces él diría: Miss Claythorne, me han dejado ir hasta las rocas. Pero había que correr ese riesgo. Si sucedía lo peor, ella se defendería con sus argumentos. ¿Cómo puedes decir semejante mentira, Cyril? Nunca te he dado permiso. Sin duda alguna, le creían a ella. Cyril solía contar mentiras. Era un embustero. Claro que Cyril lo sabría. Claro que Cyril lo sabría. Pero no importaba. Además, no ocurriría nada. Diría que no quería salvarlo. Nadaría tras él, pero llegaría demasiado tarde. Nadie sospecharía de ella. Hugo lo había sospechado. ¿Qué significaba aquella mirada tan extraña que le había dirigido? ¿Lo sabía Hugo? Por ese motivo desapareció después de la investigación. Jamás contestó a sus cartas. ¡Hugo! Vera daba vueltas en la cama. No debía pensar más en Hugo. La hacía sufrir demasiado. Aquello estaba muerto y enterrado. Debía olvidar a Hugo. Porque esa noche tenía la sensación de que estaba a su lado. Levantó la vista hacia el techo y se fijó en un gancho negro clavado en el centro. Nunca lo había visto antes. Allí era donde había encontrado el alga colgada. Se estremeció al recordar aquella sensación fría y húmeda alrededor del cuello. No le gustaba aquel gancho en el techo. Sin embargo, la fascinaba, pues atraía irresistiblemente su mirada. Aquel gran gancho negro. 5. El exinspector Blore estaba sentado en el borde de la cama con el rostro abotagado. Sus ojos pequeños inyectados en sangre brillaban alertas. Parecían una bestia salvaje lista para saltar. No deseaba dormir. La amenaza del peligro era cada vez más angustiosa. 6 de 10. A pesar de toda su sagacidad, astucia y precaución, el viejo magistrado estaba muerto como los demás. Lord dio un resoplido lleno de salvaje satisfacción. ¿Qué había dicho ese viejo? Tendremos que estar alerta. El viejo hipócrita, tan correcto y presumido, sentado en el estrado como Dios todopoderoso, y a pesar de todo, había recibido su merecido. Ahora no necesitaba estar alerta. Ahora solo quedaban 4: la chica, Lombard, Armstrong y él. Pronto caería alguno de ellos, aunque no sería William Henry Blore. Ya se encargaría él de que no fuera así. Pero, ¿dónde estaba ese condenado revólver? Ese era el quid de la cuestión. El revólver. Sentado en la cama, con la frente surcada de arrugas, los párpados entornados, Blore meditaba sobre la inexplicable desaparición del arma. En el silencio oyó las campanadas del reloj. Medianoche. Se relajó un poco, incluso se tumbó en la cama, pero no se desnudó. Permanecía inmóvil, sumido en sus propios pensamientos. Pasaba revista a los acontecimientos ocurridos con la misma meticulosidad con que procedía con la policía. Solo podía obtenerse un resultado satisfactorio si se empleaba un buen método. La vela se agotaba. Se aseguró de tener a mano las cerillas y apagó la llama. Cosa rara. La oscuridad redobló su inquietud. Su cerebro estaba invadido por temores ancestrales. Caras que flotaban en el aire. La del juez con su ridícula película de lana gris. La de Mr. Rogers, fría y muerta. El rostro convulso de Anthony Marston y otra cara, pálida, con gafas y un bigotito rubio. Era un rostro que ya había visto antes, pero ¿cuándo? No en la isla. No, mucho tiempo atrás. No lograba recordar quién era. Un semblante bastante estúpido. Aquel individuo tenía cara de bobo. Desde luego, de pronto lo recordó y fue como el estallido de una bomba. ¡Landor! ¿Cómo había olvidado esa cara? Ayer mismo había intentado recordar el rostro de aquel tipo y no lo había logrado. Y ahora lo percibía con todos sus rasgos bien definidos, como si acabara de verlo el día anterior. Landor estuvo casado con una mujer delgada y de aspecto preocupado. También tenía una hija de unos 14 años. Por primera vez se preguntó qué habría sido de ellas. El revólver. ¿Dónde estaba el revólver? El revólver. Esta pregunta era la más importante. Cuanto más pensaba en ello, más confuso se sentía. No lograba entender cómo había podido desaparecer. Alguien se había apoderado de él. El reloj sonó la 1 de la madrugada. Los pensamientos cesaron de repente. Se sentó en la cama de un salto, con los sentidos alerta. Acababa de percibir un ruido muy tenue en el otro lado de la puerta. Alguien se movía, en la casa resguardado por las tinieblas. Tenía la frente cubierta de sudor. ¿Quién se deslizaba furtivamente por el pasillo? Alguien con malas intenciones, estaba seguro de ello. A pesar de su peso, saltó de la cama sin hacer ruido y se acercó a la puerta para escuchar, pero el sonido no se repitió, aunque estaba seguro de no haberse equivocado. Había oído pasos al otro lado de la puerta. Se le erizó el vello. Volvía a tener miedo. Alguien se deslizaba furtivamente. De nuevo prestó atención. Otra vez silencio. Tuvo la tentación de abrir la puerta y averiguar de una vez por todas de quién se trataba.
si podría descubrir quién rondaba en la oscuridad. Pero sería una locura abrir la puerta, pues seguramente eso era lo que esperaba el otro, que saliera del dormitorio llevado por la oscuridad. Llevado por la curiosidad. Se quedó inmóvil, el oído alerta. Le parecía oír ruidos por todas partes, murmullos, crujidos, pero su parte más racional le decía que esos ruidos eran fruto de su imaginación desbocada. De repente percibió un ruido que no era una ilusión. Pisadas amortiguadas, cautelosas, aunque audibles para alguien que escuchara con todos los sentidos en estado de alerta, como Blur. Alguien se deslizaba a lo largo del pasillo. Las habitaciones de Lombard y Armstrong estaban al fondo, y pasaba por delante de su puerta sin la menor vacilación. En ese preciso momento tomó la decisión de descubrir el origen de esas pisadas. Quien fuera en esos instantes bajaba por la escalera. ¿A dónde se dirigía? ¿A dónde se dirigiría? Cuando Blur se ponía en acción, a pesar de su corpulencia, lo hacía con celeridad. De puntillas se acercó a la cama, guardó la caja de cerillas en uno de sus bolsillos. Desenchufó la lámpara y enrolló el cordón. La lámpara era de acero cromado y tenía la base de ebonita, un arma muy útil. Sin hacer ruido, atravesó la estancia, retiró la silla de la puerta, descorrió el cerrojo y abrió. Avanzó por el pasillo y procedente del vestíbulo, llegó hasta él un ruido apagado. Corrió hacia la escalera con los calcetines puestos. En ese momento comprendió por qué había oído los pasos con tanta claridad. El viento había remitido y el cielo empezaba a despejar. Por la ventana del pasillo, un pálido rayo de luna iluminaba el vestíbulo y vio una figura humana que salía por la puerta principal, bajo los peldaños corriendo detrás de ella, pero se detuvo en seco. Una vez más iba a comportarse como un necio. No iba a caer en la trampa que le preparaba el fugitivo para conducirlo hasta el exterior de la mansión. Pero el otro sí que acababa de cometer una tontería. Solo tenía que averiguar cuál de las 3 habitaciones estaba vacía. Sin hacer ruido, volvió al pasillo y llamó a la puerta de Armstrong. No obtuvo respuesta. Esperó un minuto y golpeó en la de Lombard. Este respondió enseguida. ¿Quién está ahí? Soy Blur. Armstrong no está en su cuarto. No se mueva. Voy a llamar a la puerta del cuarto de Vera. Miss Claythorne. Miss Claythorne. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Respondió Vera asustada. Tranquilícese, Miss Claythorne. Espera un minuto. Regreso enseguida. Volvió a llamar a la puerta de Lombard. Este lo esperaba con una vela en la mano izquierda y la derecha metida en el bolsillo de la chaqueta del pijama. Se había puesto los pantalones sobre el pijama. ¿Qué demonios ocurre? Blur le explicó la situación resumidamente. Los ojos de Lombard centellaron. Armstrong, ¿eh? Así que él es nuestro verdugo. Se dirigió hacia la puerta del médico y le dijo a Blur. Perdóname, pero ya no me creo nada de nadie. Golpeó la puerta. Armstrong. Armstrong. No obtuvo respuesta. Lombard se arrodilló y miró por la cerradura. Introdujo un tembloroso dedo meñique con el ojo de la cerradura y dijo: No tiene la llave puesta. Debe de haber cerrado por fuera y haberse llevado la llave, dedujo. Debe de haber cerrado por fuera y haberse llevado la llave, dedujo Blur. Lombard asintió. Una precaución lógica, afirmó. Lo atraparemos, Blur. Esta vez lo tenemos. Espera un segundo. Corrió hacia la puerta de Vera y la llamó. ¿Vera? Sí. Vamos a buscar al doctor. No se encuentra en su habitación. No abra la puerta bajo ningún concepto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Si Armstrong sube y le dice que tanto Blur como yo hemos muerto, no le haga caso. No abra la puerta más que a Blur o a mí. ¿Lo ha comprendido? Sí, no soy tonta. Perfecto. Lombard se reunió con Blur. Y ahora vayamos tras él, dijo. Que empiece la casa. Debemos tener mucho cuidado, recomendó Blur. No olvide que tiene un revólver. En eso se equivoca, exclamó Lombard riendo mientras bajaba la escalera. Abrió la puerta. El cerrojo no está echado. El cerrojo no está echado. Podría volver de un momento a otro, continuó. Soy yo quien tiene el revólver. Esta noche he vuelto a encontrarlo en el cajón, dijo y se lo mostró. Blur se detuvo ante la puerta y Lombard percibió el cambio de expresión en su rostro. No sea idiota, Blur. No voy a matarlo. Y si tiene miedo, quédese en su cuarto. Pero yo voy a buscar a Armstrong. Se alejó alumbrado por la luz de la luna. Blur dudó un instante y lo siguió. Mientras caminaba, pensó: tengo la impresión de ir tras de mi desgracia. Después de todo, no era la primera vez que tenía que habérselas con criminales armados. Blur tenía muchos defectos, pero no le faltaba el valor ante el peligro. La lucha en terreno abierto no le daba miedo, pero todo aquello que escapara a su entendimiento lo horrorizaba en extremo. 6. Mientras esperaba los resultados de la persecución, Vera se levantó y se vistió. Miró la puerta en un par de ocasiones. Parecía muy sólida. Además, había echado la llave y el cerrojo y una silla. Bajo el pomo de la cerradura la trancaba. No podrían derribarla, o al menos no el Dr. Armstrong,
ya que no era un hombre de constitución fuerte. Si Armstrong quería matarla, emplearía la astucia y no la fuerza. Vera se entretuvo pensando en cómo lo haría. Quizá, como había sugerido Lombard, diría que uno de los dos hombres estaba muerto, o tal vez fingiera estar mortalmente herido y se arrastrará gimiendo hasta su puerta. Aunque también podría fingir, por ejemplo, que la casa estaba en llamas, e incluso él mismo podría provocar un incendio. Sí, esa era una posibilidad. Primero haría que los dos hombres salieran de la casa y luego derramaría gasolina por toda la mansión y arrojaría una cerilla encendida. Y ella, como una tonta, permanecería emparedada en su habitación hasta que fuera de demasiado tarde. Se dirigió hacia la ventana. No había demasiada distancia. En caso de necesidad, podría saltar sin arriesgar su vida. La altura era considerable, pero el arriate que había dejado amortiguaría la caída. Se sentó a la mesa y empezó a escribir en su diario con letra clara y fluida. Tenía que matar el tiempo. Se incorporó de repente. Creyó oír un ruido semejante al de cristales rotos. Permaneció inmóvil. Pero el ruido no se repitió. Percibió pasos furtivos, crujidos en la escalera, un roce de vestidos, pero nada concreto. Y, al igual que Blur, acabó por creer que todo aquello era producto de una imaginación desbocada. No obstante, acto seguido, oyó con total claridad murmullos de voces, pisadas que subían por la escalera, puertas que se abrían y se cerraban, ruidos que en el desván y, por último, pasos en el descansillo. Y la voz de Lombard que decía: «Vera, ¿está usted bien?» «Sí, ¿qué pasa?» «Ábranos», pidió Blur. La joven se dirigió hacia la puerta, retiró la silla, giró la llave en la cerradura y descorrió el cerrojo. Los dos hombres aparecieron ante ella jadeantes, con los zapatos y los bajos del pantalón mojados. «¿Pero qué ha pasado?», insistió la joven. «Armstrong ha desaparecido», respondió Lombard. 7. «¿Qué?», gritó Vera. «Ha desaparecido», repitió Lombard. «Se ha desvanecido como por arte de magia», confirmó Blur. «Eso es una estupidez», protestó Vera. «Se habrá escondido en algún sitio». «De ninguna manera», añadió Blur. «No hay ningún lugar en esta isla donde ocultarse. El acantilado está tan desnudo como su mano. Además, la luz de la luna ha iluminado nuestra búsqueda como si fuera el de día. No hemos podido encontrarlo». «Habrá vuelto a la casa», aventuró Vera. «También nosotros hemos pensado en ello y lo hemos registrado todo», añadió Blur, «desde el sótano hasta el desván. Seguramente usted misma nos habrá oído». «No, no está aquí», se lo aseguro. «Se ha esfumado como el humo. No creo una sola palabra de lo que dicen». «Pues es la verdad», intervino Lombard, quien añadió tras hacer una pausa. «Queremos hacerla partícipe de nuestro último descubrimiento. Un cristal de la ventana del comedor está roto. Y no quedan más que 3 negritos sobre la mesa». «Damn, negro. Damn, bro. What the fuck?» Estuvo muy padre, ¿eh? Muy chingón este capítulo. Espero que les haya gustado, espero que se lo hayan disfrutado. Perdonen por mi mala redacción o lo que sea. Entonces, pues, espero que les haya gustado. Chao, chao.